En Argentina se inició una causa jurídica sin ninguna base, sin prueba alguna en contra de la empresa venezolana Emtrasur y su tripulación. Se les abrió un expediente por supuestos vínculos con el terrorismo y se les impusieron medidas cautelares de prohibición de salida del país. Hace más de 2 meses, los 19 profesionales de la aviación civil están secuestrados en Buenos Aires en una clara violación a sus derechos humanos y también al derecho internacional. Curiosamente, a los días, el gobierno de Biden pidió a la justicia argentina el embargo del avión, lo que completó el puzzle y se pudo entender por qué se construyó el expediente de terrorismo, que fue acompañado también por una intensiva operación en los medios de comunicación. El juez trata de armar un caso, pero cada día se parece más a una persecución política y jurídica, conocida como lawfare, que en los últimos años se ha utilizado para ejecutar golpes de Estado por la vía judicial. Es la utilización maliciosa del derecho aplicado a cambios de régimen, principalmente contra aquellos que no están alineados. ¿Con quién? Con Estados Unidos. Washington quiere aplicar sus leyes más allá de su territorio. ¿Cómo y con qué objetivos? Avión de Emtrasur, el lawfare de Argentina y Estados Unidos. Pongamos el punto en la I. Desde el pasado 8 de junio, el Boeing 737 de la empresa de carga Emtrasur, filial de Conviasa, está retenido ilegalmente en Argentina junto a su tripulación venezolana e iraní. Todo inició con una operación mediática donde la delegación de asociaciones israelitas argentinas denunció que en la aeronave venían supuestos terroristas, refiriéndose en principio a los pilotos iraníes, usando este argumento para despertar la sensibilidad que existe en esa nación por el atentado terrorista de 1994 a la comunidad israelí, donde señalaron directamente a Irán como presunto responsable. En medio del llamado escándalo del avión de Emtrasur, un informe del Mossad salió a la luz pública y 30 años después de aquel hecho, el organismo de inteligencia de Israel señaló que Irán no tuvo nada que ver, pero ya estaba en marcha la estrategia del lawfare. No existen bases probatorias para sostener la hipótesis sobre supuestas actividades terroristas. El avión transportaba mercancía para la Volkswagen de Argentina, es decir, repuestos para vehículos. Pero aún así continuó la trama y el montaje. Detrás de la fiscal que lleva el caso, Cecilia Incardona, está el FBI y ese es su principal argumento para seguir con la investigación con infundadas vinculaciones con presunto terrorismo. Lo más cumbre de la situación es que el juez Villena, que lleva la causa, autorizó la salida de 12 de los 19 tripulantes y la fiscal apeló advirtiendo que los principales sospechosos son los iraníes de una actividad que aún no puede demostrar y reconoce que no existe nada, pero alega que faltan pruebas y esas son las del FBI. Tras una solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Tribunal de Argentina embargó la aeronave y, entre otras cosas, pidió pruebas de las actividades de los pilotos a quienes le quitaron los pasaportes y sus objetos personales. Irán y Venezuela están sancionados ilegalmente por Estados Unidos, que ha extraterritorializado sus leyes para judicializar a la empresa Emtrasur sin tener absolutamente nada en mano. Desde el pasado 8 de junio, un avión venezolano de Emtrasur y sus tripulantes están secuestrados en Argentina. 4 datos demuestran que esta medida es ilegal. 1. Las medidas coercitivas de Estados Unidos no se aplican fuera de su territorio. Estados Unidos intenta incautar la aeronave en Argentina y esto está prohibido. 2. El vuelo de la aeronave de Emtrasur era absolutamente legal. Declaró su carga, cumplió su plan de vuelo y no ocultó su ubicación. 3. Se violaron los convenios de aviación civil internacional. Una aeronave no puede ser retenida sin pruebas ni justificación. 4. El allanamiento no arrojó indicios para una investigación. Desde su retención no existen pruebas que incriminen a la aeronave. No existe justificación para esta acción ilegal. El gobierno de Venezuela denunció el secuestro del avión y también la retención ilegal de su tripulación, conformada por 14 venezolanos y 5 iraníes. También levantó su voz de protesta contra Uruguay, que en pleno vuelo les negó aterrizar para cargar combustible,
teniendo previamente los permisos aprobados por la autoridad competente. Venezuela entonces denuncia la violación de las leyes de la aeronáutica civil internacional. Nos preguntamos, ¿casualidad o acción coordinada con Estados Unidos? Con esto hemos vuelto a la Edad Media, en donde la presunción de inocencia no existía. La Argentina tiene una obligación moral y política con Venezuela. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Primero, pedirles perdón por este sufrimiento. Como argentinos, la sensación que tenemos es de angustia por esto que es realmente un bochorno, una vergüenza nacional. ¿Que el pueblo argentino no quiere ser cómplice de esta barbaridad? Exigimos que liberen el avión, basta de persecución judicial. Esta maniobra que fue pergeñada desde Washington con la complicidad de los peones locales, la prensa hegemónica de este país, que es una verdadera basura. Este es un avión de una operación de inteligencia venezolana e iraní. El poder judicial absolutamente corrompido hasta la médula. La tripulación, realmente primero pedirles perdón por este atropello, por esta violación de las reglas más elementales del Estado de Derecho. Ustedes han sido considerados culpables sin haber ningún cargo en su contra. ¿Por qué había iraníes y venezolanos? Es una cuestión muy simple, le estaban enseñando a pilotear el avión. Violando el principio de la inocencia. El principio de la inocencia es un principio fundamental del derecho moderno. Bueno, es un caso muy complicado porque ahí están metidos los intereses de Estados Unidos de muchas maneras. Entonces, pues sí, efectivamente, en el caso de la manera como se ha comportado el gobierno argentino, es complicada. Sí se puede pensar que es una especie de secuestro, es una retención arbitraria, incluso muy prolongada, que habría que pues analizar bien cómo la están justificando, pero no hay justificaciones suficientes para que retengan el avión. Entonces, bueno, pues sí, hay que más bien buscar las razones en otro lado, y pues creo yo que las razones son más geopolíticas, más de disciplinamiento continental en términos generales, es decir, es la política que Estados Unidos está aplicando por muchas razones para, por un lado, mantener un control fuerte sobre el gobierno argentino. O sea, el gobierno argentino aquí está aceptando condiciones que en principio no debería aceptar, y por otro lado, bueno, pues nuevamente agrediendo a Venezuela, cercándola, impidiendo que tenga ninguna posibilidad de salir al exterior. Yo diría que estamos en un juego de fuerzas, o sea, en una torcedura de mano. Yo siento que Estados Unidos está muy nervioso, preocupado por las relaciones que está teniendo el continente con países como China, Rusia, Irán en este caso, ¿no? Se le está desdibujando su frontera cerrada en el caso de América Latina, y entonces, bueno, está buscando cualquier tipo de rendija para impedir que esas relaciones se lleven adelante. Capítulo aparte es lo que ocurre con los tripulantes iraníes. Estados Unidos criminaliza a uno de los pilotos persas, instructor de la aeronave comprada a Mahan Air, por haber servido a su país como militar en operaciones antiterroristas en Irak durante la invasión de Estados Unidos a esa nación. John Kerry, ex vicepresidente de Estados Unidos, estuvo en la guerra de Vietnam, pero Kerry es héroe y el piloto iraní es terrorista, una muestra de la política de doble rasero de los medios occidentales. Tampoco hay pruebas contra ellos. Diversos expertos en aeronáutica confirman que no hay nada irregular en la presencia de los iraníes como instructores del avión Boeing 747. Es un procedimiento habitual en la industria aeronáutica.
Bueno, esta acusación del terrorismo es la que han estado usando desde hace un tiempo. O sea, hay casos incluso muy distintos entre sí y que todos son acusados de terrorismo para poderlos colocar en condiciones de, yo diría, de un limbo legal, ¿no? Porque la categoría de terrorismo es una categoría que no está tipificada, que no está bien eh, diseñada, entonces que puede ser usada de muchas maneras distintas y que todas estas maneras justifican una intervención. O sea, justifican una intervención que ni siquiera es acordada, por ejemplo, por el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Sino que es una reacción inmediata que se puede tener para defender la seguridad del mundo en este caso, ¿no? En contra del terrorismo. Y bueno, pues es lo que se ha usado. La conceptualización no está clara, no está aceptada, no todo mundo entiende lo mismo por terrorismo, se califica de terroristas de repente a luchadores por la libertad, podemos decir, o a pueblos que resisten una invasión a sus territorios, y todos ellos son terroristas, y en cambio aquel que está invadiendo, que está lanzando bombas, que ese no es entendido como terrorista. O sea, hay una ruptura realmente, un resquebrajamiento del derecho internacional y de la relación del derecho internacional con la realidad concreta en la cual se tendría que aplicar y no se está aplicando. Por eso yo hablo de que hay como deslizamientos la estructura jurídica, más que en la estructura, en la concepción jurídica de relaciones internacionales, que son deslizamientos que todavía no se institucionalizan, sino que están ocurriendo, se están imponiendo en los hechos y que, bueno, tenderán a ser institucionalizados posteriormente en caso que sea posible, ¿no? Pero por lo pronto, lo que hay es una transgresión, pues yo diría reiterada, una transgresión que es lo que se está instalando como norma. Aquellos que lo mismo hicieron, por ejemplo, en Estados Unidos hizo lo mismo con las intervenciones en Irak, ¿no? En Afganistán. Eran estas guerras preventivas unilaterales. Entonces, aunque el Consejo de Seguridad diga que no se debe, digamos, iniciar el fuego, pues igual lo vamos a iniciar por consideraciones de seguridad nacional. Y en este caso es lo mismo, consideraciones de seguridad nacional unilaterales, que todavía no son reconocidas por la comunidad internacional, que incluso pueden ser reprobadas por la comunidad internacional y que son justamente esas figuras que se están imponiendo en pues en este juego un poco desesperado por mantener una jerarquía muy definida, ¿no? En favor de la hegemonía estadounidense. La Asociación Argentina Israelí levantó la denuncia con la excusa de la lucha contra el terrorismo internacional, a propósito del atentado con bomba que sufrió la sede de la comunidad judía en 1994, cuando murieron al menos 100 personas, y en esa ocasión señalaron a Irán como responsable. La Asociación Israelí Argentina alegó que dejar ir a los tripulantes, comillas, sin haberlos indagado al respecto, sería una oportunidad perdida.
Pero un reciente informe filtrado del Mossad, del Servicio de Inteligencia israelí, reveló que Irán no tuvo un rol activo en el atentado, sino que habría sido ejecutado por una célula de Hezbollah. Con todos estos elementos sobre la mesa, nos preguntamos entonces qué papel jugaron los medios de comunicación en esta trama. Es un bochorno como pocas veces he visto en mi vida. Me da tanta vergüenza, me da tanta pena, me siento tan impotente como ciudadano frente a lo que está sucediendo, que lo primero que me acude es la indignación por lo que le hacen a Venezuela, por lo que el mundo le está haciendo a Venezuela. Feos, sucios, malos, esos son nuestros amigos. Por eso viene de visita a la Argentina un avión terrorista. Esto es un disparate, esto es una injusticia, una locura, armada por ese poder real mediático, particularmente del Grupo Clarín y del diario La Nación. Desde sus comienzos, Clarín colaboró con la dictadura, realizó múltiples operaciones y también muchísimas extorsiones, lo que lo llevó a convertirse en el cuarto poder de facto de la Argentina. Y aparece un juez que no tiene más remedio que aceptar lo que digan dentro de la Argentina la CIA y el FBI. Mire, la semana pasada un juez de los Estados Unidos le pidió a su par argentino, a Federico Villena, la incautación del avión. Pero esta es la peor de todas las circunstancias, porque tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con la dignidad, no del gobierno, sino de cada ciudadano de la Argentina que quiere plantarse frente al mundo con un sentido de libertad. Es una vergüenza que el Poder Judicial se arrodille ante un juez municipal del estado de Nueva York. Hay que seguir peleando, hay que seguir forzando hasta que el gobierno argentino se levante en dignidad y diga basta. No nos olvidemos que estamos en un esquema de dominación total, de dominación de espectro completo, en el que gran parte del trabajo se hace en el terreno mediático, ¿no? Esa es una herramienta, es una vía, pero sobre todo con la construcción de sentidos de realidad inconexos, confusos. Ahí lo del avión, pues es un dato más. Y bueno, sí podemos escuchar comentarios como, vaya usted a saber quién de los dos tiene la razón. Pues sí, claro, porque a tal nivel de confusión, de caos, de sentidos, ¿no? De cruzamiento, de criterios, de cruzamiento de narrativas. Es muy difícil que la comunidad, así en general, ¿no? tenga claro qué es lo que está pasando. Retener ilegalmente a la tripulación y haber embargado el avión de Emtrasur, que ya está a disposición de Estados Unidos, se basa en un señalamiento de un tribunal del Distrito de Columbia y en una investigación por supuesto terrorismo. La Fiscalía Argentina actúa sobre la base de una información falsa del FBI, donde señala que los tripulantes están conectados a alguna organización terrorista, nuevamente sin presentar las pruebas. Tanto Irán como Venezuela han exigido que se libere a la tripulación. Los familiares de los tripulantes levantan también la voz por sus esposos, hijos y padres. Piden también su liberación. Mi nombre es Iris Marval. Soy madre de Victoria Valdivieso, trabajadora de Intrasur, la cual se encuentra retenida en Argentina. Mi hija es una persona jovial, trabajadora, es abogado. Victoria tiene 3 niños, uno de 17, una de 13 y una de 7 años. Ella tenía un sueño que era trabajar volando. Hizo el curso de los másteres, aprovechó de estudiar eso y lograr sus sueños, porque eran sus metas que ella tenía. Y se le cumplió su meta, pero nunca pensé yo que con esa meta que ella tenía fuese a llegar lo que le pasó. Nos llega la noticia de que ella habían sido retenidas. Estoy retenida aquí, no nos dejan ir, me quitaron el pasaporte, me quitaron todo. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dice, no los quitaron, parece que dicen que somos terroristas. Han inventado cualquier cantidad de cuestiones sobre todos esos tripulantes y ninguno tiene nada que ver con terrorismo ni tiene que ver nada con eso.
No, que va a ser terrorista mi hija. Mi hija es la persona, toda su vida estudió en un colegio de monjas. Yo pienso que esto es algo como político, ellos se quieren quedar con ese avión. Pero si ellos quieren avión, que lo compran, así como hace el esfuerzo Venezuela de tener sus cosas, porque los demás países no lo pueden hacer. Pero nosotros lo que queremos es que devuelvan el avión y lo devuelvan a ellos, porque ya estamos cansados ya de tanta espera. Yo le pido al presidente de Argentina que por favor quite esa sanción que tiene y que no... Mi nombre es Valeria Ramírez, tengo 13 años. Mi nombre es José Félix Ramírez Valdivieso, tengo 17 años, hijo de la secuestrada tripulante del avión Entrasur, Victoria Valdivieso, que se encuentra ahorita retenida en Argentina. Ella nos consiente demasiado, es tranquila con nosotros. Mi mamá es una persona muy dulce, mi mamá es muy cariñosa, muy distinta como la pintan en los medios, y ella siempre ha buscado compartir conmigo y con mis hermanos. Todo el tiempo se la pasan llorando y preguntando por la mamá, ella viene, espérate porque dentro de poco, el 28 cumpleaños y ella quiere estar con su mamá. Ella no ha cometido ninguna de las cosas que se le acusa y yo creo que son sanciones que no llegan a ningún punto, porque ella es una persona de verdad y como todos los tripulantes tienen responsabilidades aquí y su familia las extraña y nosotros extrañamos a nuestra mamá. Yo no puedo con esto que me quiten a mi madre, que yo esté sin mi madre. Creo que es algo político, algo entre ellos allá. Desearía estar con ella, no. Y lo más difícil es que no puedo estar con ella en los momentos más felices. Y yo quiero que venga. Al presidente de Argentina le pediría nada más ese deseo de que me traiga a mi mamá porque ella no tiene nada que ver en lo que la acusan. Yo le pido al presidente de Argentina que me pueda dar a mi mamá de vuelta, porque la extraño muchísimo. Ella es mi sol, mi luna, mi... O sea, y ahí lo que quiere es cortar la posibilidad de relaciones entre Venezuela e Irán, en este caso, ¿no? O Venezuela y esa otra parte del mundo que Estados Unidos ve como una amenaza porque no la controla y porque además justamente puede reforzar las condiciones o las circunstancias para que Venezuela colabore, contribuya, forme parte de ese contrapeso a las políticas hegemónicas impuestas por Estados Unidos. Y bueno, es un cercamiento también. O sea, con Venezuela se han intentado cercamientos de todos tipos, ¿no? Cercamiento alimentario, sanitario, de todos tipos. Y bueno, en este caso, pues es un eslabón más de ese proceso. A Venezuela no le perdona que no se rinda. Y entonces, pues bueno, van a seguir ensayando todas las posibilidades para que no le quede ninguna otra posibilidad a Venezuela que rendirse, ¿no? O sea, que entregarse. Estados Unidos reveló las reales razones. El robo del avión de Entrasur y el secuestro de su tripulación es porque Conviasa, señalada ilegalmente por esa nación como una empresa que colabora con el terrorismo, violó sus leyes al comprar un avión Boeing fabricado en ese país y que tiene, según el Departamento de Justicia, una investigación por múltiples transferencias no autorizadas, es decir, compras no solamente por parte de Venezuela, sino de Irán, también sancionado ilegalmente por Washington. La persecución a Venezuela e Irán es el trasfondo del asunto. De manera que por la vía de los hechos se están imponiendo nuevas condiciones, como esto del avión, o sea, que el avión tenga incluso que ser expatriado, ¿no? O sea, es algo que hasta ahora no había ocurrido y que además el hecho de que no tenga justificación más que la necesidad de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos apruebe una transacción que no tiene que ver con ellos, es realmente llegar como a circunstancias absurdas, pero que si algunos las aceptan,
entonces se están poniendo ya en condiciones de que les impongan esas mismas condiciones absurdas como si fueran generales. Hay allí muchas cosas que están en juego, no solamente el avión, no solamente Venezuela y el castigo a Venezuela, sino en gran medida las relaciones con el resto de los países, en este caso Argentina. A Argentina también la quieren volver a meter en cintura porque de repente ha coqueteado con la posibilidad de unirse a esta articulación BRICS que está pues liderando China claramente, ¿no? Y que está intentando constituirse en un espacio alternativo, en un espacio que de algún modo haga contrapeso a las políticas pues generales impuestas por Estados Unidos o por los países occidentales, si se quiere. Y entonces, bueno, todas esas cosas creo que se han puesto en juego con el asunto del avión. 9 de cada 10 argentinos y argentinas considera que los jueces de su país no son imparciales y solo el 7% tiene confianza en la transparencia e imparcialidad del sistema judicial. En el caso del avión de Emtrasur y su tripulación, no solamente no hay pruebas, no existe nada más allá que la subordinación de la justicia argentina a Estados Unidos, basado en un tratado de cooperación que no puede estar por encima de los acuerdos multilaterales ni del derecho internacional. Venezuela inició una campaña internacional de solidaridad para repatriar el avión y sus compatriotas y adelanta acciones legales en resguardo de la tripulación y sus bienes. En el fondo, hay una crítica al desparpajo con que se doblegan leyes al antojo de los intereses de Estados Unidos. Pusimos el punto de ley.